Ok, última clase empezamos para hablar sobre el Renacimiento. Y en el Renacimiento habían varios cambios de las interpretaciones. Fue la pelea muy grande entre Martín Lutero y la Iglesia Católica como quien tiene el poder sobre interpretarlo. Y por eso en Alemania se separaron estas dos tendencias del cristianismo. Eso en el sur se quedaron así como católico, también Austria, Italia claramente, el norte se dice protestante. Y por eso ahí fue el gran lucha quién tiene completamente el poder para la interpretación de la Biblia, aunque los protestantes después llegaron y dijeron no, ustedes no tienen el derecho de interpretar la Biblia, cuando estás creyente puedes creer para tú mismo y no necesitas nadie que te explica. Esa es una postura. En la Iglesia Católica se siguió que el Vaticano, en la figura del Papa, tiene el único poder de interpretarlo hacia interpretaciones correctas. Y por eso cuando el Papa Ratzinger dijo el infierno es real, significa para todos los católicos el infierno es algo real. Así es y no hay de otro. ¿Ok? Entonces se ven algo muy importante que son quién tiene el poder de interpretarlo. Y la Iglesia Católica en esa época lo aprovechó porque esta idea de vender cartas que te absolven de tus pecados fue realmente, ya sabemos, es un negocio, ¿no? Y el negocio fue exactamente para construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en Italia, cuesta muchísimo dinero. Y es raro, porque más los alemanes fueron el único pueblo en esta época que se cayeron muchísimo en este juego y pagaron y pudiste pagar para tu abuelo y para ya personas muertos y no sé qué. Y Martín Lutero se enojaba muchísimo sobre eso. Entonces dices, basta, la Biblia no necesita una interpretación. Quien es creyente, quien ama a Dios, lo va a hacerlo y por eso la pelea sobre eso. Más que se resolvió este problema a un nivel político, porque los duques alemanes que estaban enojados con la Iglesia Católica, quien tiene el poder realmente en el mundo, lo aprovechaban Martín Lutero y dijeron, no, entonces la Iglesia pongamos en su lugar y nosotros volvemos en nuestro lugar para, ¿cómo se llama? Para lucharlo. Y estas interpretaciones, discutis lo hicieron públicas. Eso es algo muy interesante. O sea, ahí se encontraron los expertos en Augsburgo o en Worms y donde estaban así como en contra, en favor y cuáles son las posiciones. Que personalmente teológica me gusta de Martín Lutero porque su percepción de un Dios fue un poco más amable, porque él dice, yo no quiero creer en un Dios que es muy enojón, que es muy castigante, que es muy horrible. O sea, él más tenía la idea, un Dios tiene que ser algo que lo amo, una figura amable. Y por eso, ahí ideológicamente, muy básico, hay estudios grandes, es la gran diferencia. Pero también habían interpretaciones diferentes. Por ejemplo, en la hostia, en la comunión, la pregunta fue, ¿es realmente el cuerpo de Jesús está presente en la hostia o hay solamente una interpretación, una representación? Y esa es una pelea que hasta hoy también los protestantes lo tienen, ¿no? Los católicos dicen sí es, por eso es prohibido hacer trampas y chistes con la hostia, ¿no? Y es un pecado muy grande. Los protestantes todavía están peleando sobre eso. Pero esta es una pelea grande. Y se quedó con ese que los protestantes en estos rumbos son reformadores, para ser exacto. Reformadores por el punto porque ellos no quisieron hacer una nueva iglesia. Los reformadores únicamente lo que hicieron fue reformar la iglesia, ponerlo en orden. Pero como fueron las peleas tan fuertes, entonces fue para discriminar los martinluteros y calvinistas, lo llamaban protestantes, porque los protestantes, como siempre molestan, manifiestan, y es como una disminución. Entonces dijeron, ok, la Biblia olvidamos, no necesitamos, pero lo explicamos a la ciencia, porque también en esta época algo muy importante fue la impresión de los libros. Y las impresiones de libros en el mundo se cambió completamente el texto. Eso se pueden imaginarlo.
antes tuviste que salir para recibir conocimiento biológico, físico, astronomía y no sé qué, pero ahorita ya lo pudiste leer en un libro, y un libro para todos. Libros también existían antes, escrito por manos, ¿no? Pero con la impresión, la duplicación fue mucho más fácil y más rápido, ¿no? Entonces, uno de los primeros libros que publicaron fue la traducción de Martín Lutero de la Biblia, que él hizo la traducción del Nuevo Testamento. En la cuestión de traducción, impresionante, porque él no tenía ningún diccionario y no sé qué, y también hice ahí teorías sobre la traducción, algo interesante para leerlo en alemán. Porque su idea fue, yo tengo que traducirlo y tengo que ver al pueblo a la boca. Como habla el pueblo, así también tengo que traducirlo, si así lo entienden, ¿no? Si no, habían otras traducciones, pero no tenían tan éxito. Also, por punto de idea de la traducción, algo muy importante. Entonces, ahí empezó diciendo, todo el mundo se cambió a texto. Y por eso también necesitaste algo como verificar lo que es verdad o no. Hoy con medios de comunicaciones, películas, fotografías y todo eso, también hay una pregunta grande que estamos viendo real que lo vemos, ¿no? Entonces también hay interpretaciones, pero hoy mucho más complejo, ¿no? Y por eso cuando Martín Lutero en esa época fue el superstar, 30% de las publicaciones de esta época fueron todos de Martín Lutero. Martín Lutero publicaba, e inmediatamente fue un superstar en los pueblos, lo leyeron y escuchaban y también lo usaron como propaganda, así lo vimos como Martín Lutero haciendo el pacto con el diablo y el Papa Leo X, el anticristo, eso, los peleas estaban fuertes como lo ven. Y por eso tenemos también dos teorías que lo vimos, es el clásico y lírico, como más importante cuál es el objetivo del texto, y efecto tiene el texto al lector. Esos son los dos puntos más importantes. El Johann Conrad Tannauer, donde dice la idea de la interpretación es área de la lógica, ¿no? El perfecto intérprete sabe diferenciar en un sentido que es correcto o a que es falso, ¿ok? Also una traducción o una interpretación puede ser verdadero, si es correcto o es falso. O es mucho más complejo. Also Dannauer también tiene esta idea con cuál es el objetivo del texto, ¿no? Eso qué quiere decir. Podemos ver qué es el uso del lenguaje, also qué palabras lo usas. Existen analogías del mundo real con el texto, also existe algo parecido. Criticar el texto en su complejidad. Y también interesante es qué existe antes y qué existe después. Porque ningún objeto parece del cielo, así como sin nada, sino también cada objeto que interpretamos, cada texto, tiene un anterior, ¿no? Es como, no sé, Harry Potter no puedes entender el libro 5 si no lo leíste 1 a 4 antes, ¿no? Entonces, por eso hay un seguimiento. Y también 5 es importante que viene después. Y por eso si estoy interpretando algo, tengo que poner eso en un orden, ¿ok? Esa es una teoría. Entonces hoy son mucho más complejos, pero yo creo que en simple ya lo pueden usar. Ahorita brincamos y vamos a la ilustración. La ilustración aparece en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, la grande de la ilustración fue romper con autoridades. Eso es algo muy importante, porque las autoridades que tuvimos hasta el siglo XVIII fueron un parte, ya saben, la iglesia, y la otra parte fue el rey, ¿no? Y los monarcas. Entonces, ellos se decidieron completamente qué es la vida, y la vida también fue en una forma designado para ti, ¿no? Eso, tu objetivo fue vive una vida bien en Dios, muere y vas al paraíso. Claro, no hay discusión. En la ilustración empezaron, o le gusta el rey, se hace un buen ciudadano para tu monarca y pues está claro, ¿no? Entonces, fueron autoridades que definieron todos los aspectos de la vida, ¿no? Y entonces también tenían el poder sobre ti. Entonces, no hay forma que tú puedes hacer como algo afuera de estas autoridades. Las autoridades tenían así como la importancia grande y lo decidieron todos los aspectos. Entonces, hay que está, ¿cómo se llama?
definiendo qué es la ilustración. Es un texto de Immanuel Kant y el texto se llama ¿Qué es la ilustración? Yo creo que está dentro en los textos en la carpeta de Dropbox. Y él define la ilustración en esta manera. Sapere aude. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección del otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, y aquí la divisa de la ilustración. Así empieza el texto. Es corto, pero creo que está muy importante saber. Ok, hay que verlo. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Minoría de edad no refiere aquí a una idea que estás menor del año, ¿no? Minoría de la edad significa cuando no estás capaz de decidir sobre ti mismo, ¿ok? Por ejemplo, personas de 80 años también pueden ser minorías de edad cuando tienen simplemente autoridades en todos sus aspectos de vida, cuando alguien dice, cuando ellos no piensan por sí mismos. Also, minoría de edad no es algo donde decimos que es algo biológico. Con 18 ya puedes enojar y beber. Así no es. La minoría de edad es algo cuando necesitas a alguien que tienes que decirlo. Por eso Kant hace esta figura o metáfora a la minoría de edad como niños, que niños tampoco son capaces y necesitas un guía en su vida. Pero no se equivocan, no tiene que nada de ver con una edad biológica. Eso solamente cuando alguien es capaz de usar su propio conocimiento, su propia razón, entonces se sale de esta minoría de la edad. Y es interesante, él dice, él mismo es culpable de ella. No es una cosa que alguien te quiera. Si tú no quieres usar tu razón, entonces no sales. Por eso tú eres culpable. Tú tienes esta razón. Por eso dice después, ten valor. Ahorita úsalo. Y cuando lo usas, vas a salir de minoría de la edad. Por eso, la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, ¿no? Eso es, ahí ven, no es biológica, solamente es cuando tú no eres capaz de racionarse para ti mismo. Y ahí dice claramente, sin la dirección de otro, tampoco estás mayor de edad, no sales de este estatus. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento. No es como no puedes razonar, sino en la falta de decisión. Eso salir de esto es una decisión propia. Ahorita no te creo. Yo rompo mis autoridades. Yo me pongo propio con mi razonamiento, puedo elegir qué es correcto y no. Y ánimo para servirse con la independencia de él, sin la conducción del otro. Si ven, la ilustración fue un proyecto muy grande y con este empieza la modernidad. Aunque nosotros filosóficamente decimos la modernidad, es, regresa a Martin Lutero, 400 años antes, 300 años antes. Martin Lutero también tenía una idea de la suerte individual. La suerte individual, que cada persona tiene derecho a su felicidad, entonces es un signo de la modernidad. Este se conoce, por ejemplo, del sueño americano. El sueño americano también es, cada ciudadano tiene el derecho a su propia suerte. ¿Ok? La modernidad también hay otro signo para la modernidad, es ya estás rompiendo autoridades, ya nadie en tu vida dice cómo tienes que cumplir tu vida. Tú mismo ahorita tienes el trabajo para cumplir y autocumplirte. Tú tienes que poner tus decisiones en tu vida que quieres. Quiero trabajar, quiero hacer eso, quiero ser famoso. Entonces, también se pueden, cuando únicamente antes la vida fue definido en vivir en Dios, vivir un buen ciudadano, servir al rey, ahorita tenemos una multitud de diferentes
decisiones que podemos hacer. Y al final, yo creo que también es importante el razonamiento, ya no confías en las interpretaciones de otros. Y esta es la ilustración. No hay la iglesia que te dice, no hay rey que te dice, sino tú tienes que llegar a tu punto que tú eres capaz de interpretar a ti mismo, interpretar los objetos que ves. No necesitas una autoridad de otros. Y el elemento importante es la racionalidad. Entonces se pueden imaginar cuando se rompen las autoridades, entonces es difícil porque tú propio estás responsable para interpretar correcto o no. Hoy tenemos una pregunta, la ilustración todavía está vigente. La idea de ahí es un poco, el mundo se volvió por la tecnología tan complejo. El mundo de Kant, después del siglo XIX, los conocimientos ya están creciendo y más, pero fue un poco más general, pudiste llegar a muchos acuerdos y pensamientos. Hoy ya regresamos otra vez que necesitamos autoridades que realmente tienen ideas sobre derechos penales o derechos fiscales. Simplemente llenar una declaración de los impuestos sin expertos es casi imposible, ¿no? Entonces, autoridades, sí, en una cierta forma es interesante, pero, y importante, pero también no te quita la responsabilidad de entrar en la materia, de saberlo, de conocerlo, ¿no? Entonces, tampoco es una cuestión que entregamos a todo a las autoridades que tenemos. O sea, los liberamos de las autoridades completamente, ¿no? Si no explico bien o si tienen preguntas, si pueden usar el chat, ¿no? Y pues estar observándolo, ¿no? No hay ningún problema. Hay en la ilustración, hay un filósofo alemán, si él dice, interpretar es una acción racional para una aplicación universal. ¿Ok? Also, Georg Friedrich Meyer tenía esta idea, es claramente cuando interpretamos es una acción racional. ¿Ok? Yo tengo este elemento, tengo este objeto, puede significar eso, pero se ven algo que no se quedan, aunque usamos la racionalidad, algo individual. Ah, para mí significa eso. La idea de ahí es que no, cuando estoy racionando e interpretando, yo vengo a una aplicación universal. Eso no solamente para mí es cierto, sino para los otros también es cierto. Y por eso recibe su carácter científico de la hermenéutica por principios comunes. Llegamos a principios en las interpretaciones comunes, que son colores, que son, no sé, principios básicos científicos que tenemos, metodología lógica, y estos son para todos accesibles, y por eso tiene también la hermenéutica, la interpretación, una esencia científica. Also algo es azul, entonces consideramos es azul, no puede ser si es rojo, ¿no? Y por eso la hermenéutica también es un objeto de la ciencia. Por eso, un signo solamente es un medio para encontrar la realidad de otro objeto. Ese es un poco, regresamos la idea de la aligoresis que tuvimos, ¿no? La aligoresis también es esta idea de signos son solamente símbolos para representar un objeto, pero los símbolos pueden ser algo diferentes, pueden ser algo en una idea representarse diferente, ¿no? Entonces, signos únicamente representan. Y en la semiótica vemos cuáles signos son buenos para representarlo o no. A veces también se conocen muy bien, tenemos problemas de expresionarnos. Simplemente escribir una carta de amor es algo difícil, horrible, ¿no? Entonces tienes tantos sentimientos y tantos pensamientos sobre la otra persona y quieres decir todo lo que quieres en tu corazón, pero te faltan tus palabras, ¿no? Entonces puedes decir, solamente dices, te amo, ¿no? Pero no representa todo lo que quieres decir, ¿no? Por eso, signos son solamente importantes, pero son medio. En los signos no encontramos ninguna verdad. Y ahí también hay una referencia a la exegesis católica, ¿se recuerdan? ¿No? Puro en el texto, el signo en sí mismo representa, el signo es real. Y no, en la ciencia signos se están representando. Se saben, los signos pueden ser arbitrarios, convenciones,
quién pone el significado al signo, son procesos interesantes. Por eso el signo no tiene un valor en sí mismo, solamente son medios para encontrar algo diferente. Y por eso el objeto de la hermenéutica es el mundo en su totalidad, porque no existe ningún objeto incapaz de ser expresado por un otro signo. Este también es interesante, por ejemplo, si recuerdan, hasta ahorita en el siglo XVIII, la hermenéutica se enfocaba únicamente en textos. Entonces, en este momento, la hermenéutica también se abre el mundo a todos los objetos que están representando por un signo. Y por eso hay una presentación y se abre al arte, a la música, al, no sé, a mímica, gesticulación, pintura, todo eso, ¿no? Antes estuvo en el texto, ahorita ya se abre el mundo, porque cualquier signo tiene un causador. Y el causador somos nosotros, ¿ok? Nosotros causamos y podemos representar un objeto con un signo. En el momento cuando este signo recibe un sentido, porque el causador lo impone este signo a un sentido y por eso está definido. ¿Ok? Por eso cualquier signo tiene un causador y este es interesante, un poco después lo vamos a ver con Wilhelm Dilthey, con los objetos culturales humanos, con los objetos, por ejemplo, de la naturaleza, porque las naturalezas son los objetos en sí mismos, no hay representaciones. Mariana escribe, ¿existe alguna rama de la hermenéutica que se dedique exclusivamente a interpretar el arte? No, pero existe la arte que usa la hermenéutica para sus interpretaciones, ¿ok? También en la arte es algo muy importante y tiene los mismos autores. Es la arte, por ejemplo, en la Facultad de Arte, mi esposo estudió en la OMX Arte, también tiene hermenéutica, ¿no? Y también leen textos como nosotros, Heidegger, Tilde, entonces son los mismos que trabajaron, ¿no? Entonces la hermenéutica no existe algo exclusiva, sino simplemente la arte usa la filosofía de la hermenéutica también para su área, porque que esta idea tenemos nosotros que la filosofía es universal, ¿no? Nosotros aplicamos a todos. Y también la literatura. En la literatura leen los mismos textos jurídica no creo, pero también tienen algo específico. Ahí la idea es que la filosofía es universal y se aplican diferentes ideas. Y el filósofo que encontramos aquí es Immanuel Kant, ya con el que es la ilustración lo conocemos. Immanuel Kant es el ilustrador, aunque se dicen muchas veces como es un idealismo alemán con Hegel juntos, pero Kant realmente fue un filósofo alemán de la ilustración que escribió fue la metafísica de las costumbres, este lo trato sobre la ética y moral. La crítica de la razón pura también es interesante porque dice, el humano tiene una razón, nosotros solo, o sea, sí tiene razón, pero no 100%. Nosotros somos igual que animales, como también tenemos la razón. En la metafísica de los costumbres lo explico así. Nosotros somos el animal en nosotros. Queremos comer el pastel, todo para nosotros, ¿no? Pero la razón dices, no lo comes porque te va a doler la panza. Está horrible, ¿no? Y a veces la crítica de la razón pura dice, no, nosotros no somos 100% razón, también somos animal y estos son para combinarlo, ¿no? Claramente, el filósofo importante de la historia occidental y con la modernidad, no con Kant, pero sí también fue importante, inició como la época de la moderna. Por eso, él está criticando la razón pura, esta idea que la razón es un medio donde podemos interpretar todos, porque en la ilustración tenían un poco la idea, chido, al final encontramos algo donde la interpretación se vuelve también universal. Si interpretamos, llegamos al momento de todos son iguales, todos tenemos una interpretación perfecta. Siempre ustedes en sus textos y preguntas tienen esta idea, ¿cómo llegamos a una interpretación? ¿Existe la interpretación perfecta? Llegamos a algo. Y la ilustración que pensaban la razón es algo
con qué podemos llegarlo, por qué razón tenemos todos, tenemos una lógica, una metodología y ahí vamos a sacarlo. Immanuel Kant es el mal jugador y él dice, rompe con la tradición de la ilustración de que la interpretación del mundo es posible. Eso es como mala onda. Porque ¿qué hace es, hace una diferencia entre el mundo de los fenómenos que puede capturar el humano y las cosas en sí que no son accesibles para él. Alejandro pregunta que todos somos capaces de analizar hermenéuticamente. Le explico ahorita, ¿va? Entonces, eso es interesante, porque si pensamos que la razón es un herramienta que tienen todos en comunes, ya, sí. Pero Kant está criticando y dice, nosotros no somos 100% racionales. Y se ven simplemente por los sentidos que tenemos un objeto afuera en ese mundo, y como capturamos este objeto con nuestros sentidos como visuales, saborearlo, tocarlo, ya son diferentes, ¿no? Eso, por ejemplo, existe para un ciego azul, ¿no? Eso, para una persona que no tiene vista, existe el color azul. Para nosotros vamos a decir existe, pero esta persona va a decir, no, es azul, no. Eso, ¿qué es TV? Existe para un sordo posiblemente un sonido. Entonces, el humano también es no solamente racional, sino necesita también su animalidad, sus instintos para capturar el mundo. Y eso es una metáfora, eso es una cosa como perceptimos. Es salado, no es salado. Ah, es fuerte, no es duro. ¿No? Entonces vemos cómo es el primer problema. Entonces, por eso Kant está diferenciando entre dos sujetos. Y dice, mira, que nosotros tenemos acceso del objeto es un fenómeno. Huele, es duro, sabe, ¿no? Hace ruidos. Pero ¿qué encontramos que es el objeto en sí? ¿Realmente qué es? Este no es accesible para nosotros. Esas dos cuestiones tenemos que separarnos. Y cuando recibimos los objetos por el mundo de los fenómenos, ya daré gran diferencias, entonces nunca jamás llegamos a una interpretación del objeto perfecto donde entra después la razón, porque nosotros somos no solamente racionales, también somos, ¿cómo se llama? Somos instintos, somos animales. Y esta dualidad que tiene el humano no solamente sea racional, sino también el instinto, por eso las interpretaciones son diferentes, porque las percepciones son diferentes que tenemos. Por eso él está construyendo algo que en la filosofía conocemos hoy, es la fenomenología. La fenomenología se trata exactamente de una ciencia donde llegas al objeto en sí, al objeto que está em, em, quitando los fenómenos subjetivos para llegar al objeto en real, ¿no? Entonces, en la filosofía, Merleau-Ponty, Ricoeur es creo que fenomenólogo, Heidegger es fenomenólogo, eso, hay muchos lo retoman. Kant pone aquí un restricto y dice, sí, que podemos hablarlo son los fenómenos, pero que no podemos hablarlo son las cosas en sí, los objetos. Simplemente no podemos. Ese es un límite. En crítica del lenguaje, Manuel, Alejandra están conmigo, lo van a ver, lo vemos después con Wittgenstein. En la lingüística también dice, a los objetos no podemos decir nada, solamente podemos decir cómo lo son. Y por eso filósofos como Wittgenstein, pero también Popper, se enojaban muchísimo cuando alguien empezaba una pregunta con ¿qué? ¿Qué es un auto? Entonces, no te puedes decir, porque no te puedes decir qué es la esencia de un auto. Que te puedes decir cómo es un auto, qué hace un auto, ¿no? Es como estas son las cosas que después sobre los fenómenos podemos hablar, pero qué son los objetos en sí, no podemos. Auto posiblemente es un mal ejemplo porque un auto tiene moleculares, ¿no? Tienen llantas, tiene un, un volante, tienen aparatos, pero sobre las cosas núcleos, cuando elementares,
reducimos a eso, no podemos decir nada, ¿no? Entonces, hay separación entre las cosas en sí y los fenómenos. Y Heidegger dice, Immanuel Kant dice claramente que podemos hablar sobre los fenómenos, pero no sobre las cosas en sí. La fenomenología, y por eso no me quieren mucho, quieren atatarse, quieren llegar arriba de los fenómenos, de las cosas en sí. Pero la tradición kantiana dice que no es posible. Yo también voy un paso adelante y digo, como Wittgenstein, estos no son problemas reales y realmente no nos importa cuáles son las cosas en sí. Solamente nos permite, porque el lenguaje permite hablar sobre esto. Por eso son problemas del lenguaje, pero no problemas reales que tenemos. ¿Ok? Por eso Immanuel Kant es un poco un mal jugador aquí. Cuando pensaba, ¿no? La razón está para todos abiertos y con la razón llegamos al final del pensamiento y para todo. Immanuel Kant dice claramente aquí, no, esto es imposible, hablamos sobre los fenómenos y por eso la hermenéutica siempre está cumpliendo. ¿Qué tiene a este práctico para ustedes? En las traducciones sobre el texto en sí no llegamos, solamente hablamos sobre percepciones que tenemos, ¿no? El autor del texto que tengo que traducir fue triste, a mí me parece, ¿no? Entonces, este nivel que quiere realmente decirlo es algo imposible para nosotros, ¿no? Y también el autor que escribe, posiblemente, también usa un lenguaje distinto como él siente sobre su libro. También es parte de la fenomenología, ¿no? Yo me siento, lo veo un niño llorando, me hace triste, otro lo hace a reír, ¿no? Entonces también que nos movemos son los fenómenos. El ejemplo de la fenomenología creo que más pregnante es el famoso vaso, donde puedes decir es medio lleno o es medio vacío. Y ahí entramos en el mundo de la fenomenología. A mí me parece medio lleno, medio eres positiva o eres negativa. Por eso llegamos aquí al momento donde rompen con la idea de la interpretación. El romanticismo, que viene en el inicio del siglo XIX, son 1815 hasta 1830, hay varias ideas que tenemos sobre eso. Es un contrapunto, también a toda la ilustración. Cuando la ilustración pensaba, nosotros podemos aplicarlo y podemos construir el mundo y sabemos todo, el romanticismo dice en él, porque nosotros tenemos sentimientos y los sentimientos son reales. Pero el romanticismo no me permite decir que quiero. El mundo exterior, ya, pero ¿qué hago con mi mundo interior? ¿Qué hago con este que está dentro en mí? Y por eso es difícil de hablar y de pensar y expresionarme. Y el signo importante del romanticismo es se vuelve el mundo del interior al exterior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo explico los fenómenos que me mueven en el mundo exterior? Por eso los románticos están buscando lenguaje, están buscando formas de expresiones, también en la pintura, y ese es el gran cambio. Un filósofo ahí importante es Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher también siempre sale en todos los libros de hermenéutica. Quiere retomar un poco de la idea de la interpretación y dice, ok, cuando el lenguaje nos sirve, el fenómeno nos sirve, cuando llegamos a problemas filosóficos muy grandes, donde podemos, cuál es la cosa en sí, no sé qué, no podemos empezar una interpretación ahí. Tenemos que empezar una interpretación donde estamos seguros. Y su idea ahí es simplemente la interpretación está seguro, donde es el autor. Él pone el autor en el medio de su investigación. Y por eso abre la hermenéutica para la psicología. Y él dice, no, el autor tenía un estado de ánimo de inscribirlo. Y si entiendo el autor cuando está escribiendo un poema o un texto o un libro, entonces puedo entender que está escribiéndolo. Y por eso dice, lo importante es no el texto,
porque ahí me caigo en los problemas fenomenológicos y exegesis y significados, y todo, sondern pongamos el autor en el medio de nuestra investigación hermenéutico. Recuerden si lo hicimos un poco con Georg Trakl, con el primer autor de la lectura, ¿no? Fuimos un poco psicológicamente, vemos que participó en la guerra, fue un trauma para él, no aguantaba la situación, carta de despedida, se suicidó después. ¿No? Esto, para entender el autor, nos hace difícil, hace más fácil también entender el texto. Y cuando sabemos un poco cuál es la historia, el contexto atrás de él, entendimos también mejor el poema, ¿no? Por eso, ahí entramos ahorita donde Schleiermacher dice radical. No nos metemos en las cuestiones filosóficas, ¿no? Ahí pongamos ahorita una investigación psicológicamente del autor. Por eso dice la diferencia de una interpretación artística y una interpretación arbitraria es el interés del intérprete al autor, ¿no? Depende de mi interés que tengo. Significa, se saben muy bien, cuando ustedes tienen que interpretar algo que no les interesa, o si tienen que traducir o enseñar algo en sus clases que no interesa, sus interpretaciones van a estar mal, o van a estar arbitrarias, o van a decir, ok, para este es suficiente, ¿no? Tengo que interpretar o traducir un texto económico horrible y no tengo ningún interés, lo voy a hacer en una forma ética profesional, bien, pero lo voy a hacer hasta un cierto nivel, lo voy a decir hasta ahí, lo hago, pero no lo voy a hacer más que necesario. Y por eso también es una interpretación arbitraria, porque también hay aspectos, además, con la experiencia que hablamos en el inicio de la clase, con la experiencia donde, ¿cómo se llama? Tengo más ideas, me entro más en la materia, me entro más en el contexto. Por eso siempre lo digo en sus interpretaciones, tienen que investigarlo. Si más saben, menos arbitraria es su interpretación, más artística, más un arte. Y por eso, ahorita, no solamente el autor es interesante, también la persona que interpreta. Y depende muchísimo qué interés lo tienes. Por eso, si son traductores, hay una gran diferencia que están traduciendo algo que tiene interés, porque ahí van a investigarlo, qué significa y no sé qué. O se van a interpretar o a traducir algo que no le interesa. Entonces lo van a hacer el mínimo para cumplir el trabajo. ¿Ok? Entonces, nuestro interés, que lo vemos un poco después con Gadamer y con Heidegger, también depende muchísimo con los prejuicios que tenemos. ¿Ok? Porque muchas veces, antes de interpretarlo, tenemos prejuicios que significan, fútbol, yo odio fútbol. ¿Cuántos partidos de fútbol lo viste? Ninguno, pero lo odio. No, no, pero si no puedes decir que no te gusta cuando nunca lo probaste. El famoso comida con los niños, ¿no? Eso cuando dices, tienen que comer brócoli, no me gusta brócoli. ¿Comiste brócoli? No, no, nunca en mi vida comí brócoli, pero no lo como, no me gusta. Entonces tienen simplemente prejuicios. Y antes de interpretarlo, ya tenemos prejuicios, ¿no? Eso, pregunto, ¿quién le gusta ópera? ¿Quién le gusta arte en un museo moderno? No, no me gusta para nada. Pero ¿cuántas veces te fuiste a una exposición? Nunca, ¿no? Y por eso la idea es, el interés depende muchísimo. Y este se cambió, ¿no? Eso, antes pensaban, puedes interpretar por sí mismo los textos, todo bien, ¿no? Ahorita viene al primero el autor y también el interés de él, ¿cómo se llama? El interés del lector que está interpretando. Y por eso, Gadamer dice después claramente, antes de interpretarlo, hay que confrontar sus propios prejuicios que tengo sobre eso. Me gusta, no me gusta antes. Entonces, tengo que aclarar por qué vienen estos juicios. ¿Ok? Y si es claro, entonces mejor sale también mi interpretación. Y Schleiermacher propone aquí un proyecto muy grande, muy ambicioso, que dice, el objetivo de la interpretación es que el intérprete entiende al autor
mejor que el autor a sí mismo. Y se ven aquí, siglo XIX, también es la época de Freud, de la psicoanálisis, y también nosotros somos un objeto de la interpretación, ¿no? La psicoanálisis exactamente hace algo, está observando a nosotros. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta que tenemos ciertas actitudes, ciertos pensamientos o acciones que lo hacemos. Por lo tanto, necesitamos una psicoanálisis donde alguien nos ayuda de interpretar a nosotros mismos, ¿no? Existe una autoterapia donde puedes terapia, normalmente lo haces en plática con otros y te das cuenta. Siempre tengo la misma tipo de novia y por eso siempre soy infeliz, pero me busco siempre el mismo, ¿no? Yo, ¿para qué lo uso siempre la misma novia o novio? ¿No? Siempre me engaña al final, siempre me miente. ¿Por qué me pasa eso? Nada, siempre estás buscando el mismo tipo que tú tienes. Entonces, la psicoanálisis es algo que entra en la hermenéutica ahí, ¿no? Es también siglo XIX, después con Freud y con los psicoanálisis XIX es algo ahí la importancia. Y por eso es posible que un intérprete entienda el autor como a él sí mismo, porque muchas veces estás produciendo algo y no te das cuenta por qué lo haces. Todos de nosotros tenemos. Y ayuda ahí es como una reflexión sobre sí mismo. Y por eso también a una otra persona neutral puede observarte y puede verlo como estás actuando. Entonces él dice, el interpreta tiene que ser un poco como psicoanalista en la observación del autor y que sus motivos, sus pasiones y todo eso para entender el texto. Por eso es un poco claro que dice el objetivo del intérprete es que entiende el autor mejor que el autor a sí mismo. Es como un objeto psicoanálisis. Y todos lo hacemos un poco, ¿no? Si vamos a la arte moderna, si vemos películas y decimos, no, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿No? El Guisón del Joker, ¿no? Es también todos estamos psicoanalizando la figura y viendo cuáles son los motivos para actuar en esta forma. Por eso, Schleiermacher tiene dos niveles del entendimiento, del entender, ¿no? Es decir, el primero es el nivel de la gramática. Por ahí dice, ¿no? La gramática que usa es un sistema común, el lenguaje, y sirven ciertas reglas de la gramática. Hay un cierto acuerdo sobre los significados de las palabras y su convención como lo usamos. Entonces, esto es accesible para nosotros. Este podemos interpretar, podemos decir, ok, esta palabra tiene este significado y por eso lo usamos y podemos interpretarlo. También reglas gramaticales y también sus convenciones sobre eso. Pero el segundo nivel es la psicología. La gramática el primero y la psicología el segundo. Y por eso los humanos usan el lenguaje para expresar sus sentimientos, deseos y anhelos. Eso por eso cuando ustedes lo digo, tienen que escribir una carta de amor y tienen que expresionar qué se sienten cuando son enamorados. Para todos va a estar diferente la carta. Todos le van a expresar algo diferente. Y por eso él llega a la conclusión que el lenguaje es un medio de expresar eventos únicos. Entonces, llegan dos elementos. El primero, el lenguaje de cada hablante es único. Cada forma tiene una forma distinta de hablarlo, aunque tenemos reglas en comunes. Pero también tenemos eventos únicos que únicamente nosotros lo vimos. Entonces hay dos niveles para decodificarlo. El primero es el lenguaje individual que lo usa y también qué evento único que estaba viéndolo. Mejor puedes explicar este con un accidente en la calle, ¿no? Tienes 4 o 5 testigos y cuando lo preguntas a estos testigos, ¿qué lo viste? Te va a decir uno, auto muy racional, auto rojo, derecho, auto azul, izquierda, alta velocidad, chocaron, ¿no? Un auto seco, ¿no? Así es. Otra persona va a decir, no, qué horrible, y fue mucho sangre, y tenía otros vistas, detalles sobre eso, ¿no? Y también el lenguaje que usa, para él es horrible, para él es feo, para él es, ¿no? Y tienen expresiones subjetivas. Entonces, la hermenéutica que hace aquí en este momento es decodificar cuál es su lenguaje único, que
presenta este hablante y cómo lo percibió este evento único. Entonces se ven ahí bastante investigación psicológica dentro en la interpretación, ¿no? Eso es como a ver cuál código está usando lingüístico y cómo percibió este evento único en su manera. Y ahí viene una teoría, antes de Safiya y Worf, que fue Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alejandro de Humboldt, fue lingüista, y él dice, no, el lenguaje es el medio del pensamiento, que el lenguaje que usamos está representando nuestro pensamiento, ¿ok? Pues, si estás un lenguaje, no puedes engañarlo, ¿no? O sea, cuando eres, por ejemplo, cosas feas, como eres racista, sexista, tu lenguaje es racista, sexista, generalmente que refleja tu pensamiento. Esto es muy combinado. Muchos hoy todavía niegan esta teoría y esta teoría se perdió también de Safiya y Worf con Chomsky. Chomsky tenía una idea, se sabe ya muy bien, que es un lenguaje universal para todos y no son individuales. Chomsky se equivocó en esta idea. Yo creo que Chomsky lingüista y tenía sus ideas, pero Chomsky en su idea fue romper estas posturas de los lenguajes individuales, la importancia de los lenguajes individuales. Pero ya se sabe muy bien, la Facultad de Lenguas es muy chomskiana, ¿no? Lo adoran para todos. Pero esta teoría que el lenguaje es un medio del pensamiento es muy presente en el siglo XIX y Safiya y Worf no fueron los primeros. Fue Wilhelm von Humboldt y también quien hizo crítica al lenguaje conmigo es Hugo von Hofmannsthal, el escepticismo del lenguaje. Y dice, no, es el pensamiento, el lenguaje es algo que va mano a mano. Con Chomsky se perdió, pero los neurolingüistas hace 20, 30 años confirman otra vez, ¿no? Lenguaje y pensamiento se van mano a mano. Pero si quieren escuchar más, es algo que escuchamos aquí en Crítica del Lenguaje. Ya, ahorita termino aquí mi presentación para hoy, ¿ok? Todavía estoy. Ok, hacemos la decisión de preguntas. ¿Tienen preguntas?